dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, habiendo sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que si nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto, repito, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y aquí, en todo lo que acabamos de leer, el argumento del apóstol Pablo es que la unión con Cristo en su muerte y resurrección libera al creyente del dominio del pecado y lo capacita para vivir en novedad de vida bajo la gracia de Dios. Por lo cual podemos decir nosotros aquí y ahora que unidos a Cristo ya no estamos atados al pecado, sino capacitados por su gracia para vivir una vida nueva. Y eso es lo que trataremos de ver en todo este pasaje que acabamos de leer. Pero para esto es necesario que consideremos 3 puntos. 3 puntos que están contenidos en los mismos versos que acabamos de leer. El primer punto es que hay algo que debemos conocer. Hay una información que necesitamos entender y comprender en nuestra mente y en nuestro entendimiento. Y lo segundo, que en base a ese conocimiento hay algo que nosotros debemos considerar. Y lo tercero es que hay algo que nosotros debemos ofrecer. Hermanos, a veces al ver nuestras fallas, muchos nos sentimos en ocasiones frustrados y desanimados. A veces nos preocupamos genuinamente porque a veces sentimos que por más esfuerzo que hacemos, la lucha constante con el pecado en ocasiones nos llega a generar dudas de que si es verdad que efectivamente hemos sido rescatados del pecado. Al leer los primeros 2 versos de este pasaje,
podemos llegar a hacernos la misma pregunta que hace Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esa palabra que dice al final, ¿cómo viviremos aún en él? A veces nos trastorna la mente y decimos, ¿cómo es que yo vuelvo y fallo? ¿Cómo es que si yo he sido rescatado de la vieja manera de vivir, cómo es que sigo luchando con el pecado? ¿Por qué el pecado sigue asediando mi vida hasta hacerme sentir como si yo no fuese salvo? A veces, incluso a raíz de esto, podemos llegar a decir, ¿por qué no siento ese entusiasmo que sentía cuando vine a los pies del Señor? ¿Por qué si somos salvos? ¿Por qué nos pasa eso? Y a estas inquietudes hay dos posibles respuestas. La primera es que nosotros debemos considerar, examinarnos a nosotros mismos para evaluar si efectivamente hemos sido salvos, para evaluar si efectivamente andamos en la fe de Cristo. Como Pablo escribió en 2 Corintios 13:5, debemos analizar si efectivamente hemos nacido de nuevo, si efectivamente aborrecemos el pecado, si efectivamente estamos luchando en contra del pecado, o si en nuestra alma, en lo más profundo, deseamos poder pecar sin consecuencias. Debemos analizar, amados hermanos, si estamos en la fe o somos reprobados. Es genuino que nosotros eventualmente, en algún momento de nuestra conversión, nos hagamos esa pregunta. Como creyentes, pueden llegar dudas a nuestra mente. Sin embargo, inequívocamente sabemos que hemos sido salvados cuando nosotros fallamos e inmediatamente el Espíritu Santo nos contrita y nos arrepentimos. Nos arrepentimos no por las consecuencias, como hablábamos en estos días, Alison, Alejandro y Bernie. Sin embargo, también es bueno entender que a veces a causa de las consecuencias de nuestro pecado reaccionamos. Pero hay una diferencia. Siempre nuestro arrepentimiento, cuando sucede esto y somos constrictados, es, para que sea auténtico, es un arrepentimiento de haber ofendido al Señor. Como le sucedió efectivamente al rey David cuando pecó, de lo cual hace un tiempo vimos el Salmo que decía, que he pecado contra ti he pecado. Él sabía y se arrepintió porque había pecado contra Dios. Ahora bien, si no estamos convencidos de esto, hoy y ahora es un buen momento para abrir nuestros corazones y permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida y podamos venir a novedad de vida. Es algo que nosotros debemos analizar. Sin embargo, no es lo que vamos a analizar esta noche. Lo que hoy queremos examinar en detalle es la segunda posibilidad. Y esta segunda posibilidad por la cual no estamos disfrutando de la plenitud de la vida que Cristo nos ha dado en cuanto obró en nosotros a través del Espíritu Santo el nuevo nacimiento. Por lo que es necesario que comencemos con el primer punto. Hay algo que nosotros debemos saber. Todos nosotros como creyentes debemos saber, debemos conocer algo. A veces en la vida cotidiana hacemos algo mal porque nos falta información. Y esto es lo que vamos a nutrirnos ahora de esa información. A veces nos falta información para hacer las cosas correctamente.
cuando veía esto, recordaba en algunas empresas que contratan a una persona y le dicen, mira, te toca trabajar en esta área. Y simplemente lo dejan trabajar. Y al poco tiempo dicen, bueno, es que esa persona es muy ineficiente porque no ha hecho lo que tenía que hacer. Sin embargo, tampoco se le ha explicado lo que tiene que hacer. A diferencia de otras empresas que cuando te van a contratar se toman su tiempo y te entrenan para que tú estés plenamente consciente y capacitado para el rol que se te ha contratado. De la misma manera, el apóstol Pablo no está asumiendo aquí que nosotros conocemos a plenitud nuestra condición delante de Dios, luego de haber experimentado el nuevo nacimiento en Cristo. Por lo que dice en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El apóstol Pablo comienza asentando una sólida base doctrinal para poder luego sobre esto construir todo el conocimiento que quiere transmitir a estos creyentes respecto a la salvación y a la nueva vida en Cristo. Lo primero que establece el apóstol Pablo en este pasaje es que nosotros estamos unidos con Cristo por medio del bautismo en su muerte. Como bien saben, en el bautismo representamos públicamente esta unión. Y el apóstol Pablo usa esta figura para llamar la atención de los corintios. De manera que hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir, hemos muerto al pecado totalmente y que junto con su resurrección nosotros resucitaremos en novedad de vida. A novedad de vida, perdón. Y es que así como nosotros somos sumergidos en el agua representando nuestra muerte y sepultura y salimos de ella como testimonio de haber nacido a una nueva vida, el apóstol Pablo usa esta misma figura para expresar y darnos a entender que el viejo hombre ha sido muerto juntamente con Cristo. Es importante aclarar, para que no haya ninguna duda en nosotros, que el bautismo no es un requisito para ser salvo. No es por medio del bautismo que nosotros nacemos de nuevo, no es en ese momento. Más bien, es una figura pública que representamos como testimonio ante toda la iglesia y el conjunto de los creyentes, lo que ya ha sucedido en nuestro corazón, lo que ha sucedido previamente en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros el nuevo nacimiento. Por lo cual, lo primero que el apóstol Pablo quiere que conozcamos es que el viejo hombre ha sido muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado en él a una nueva vida. El apóstol Pablo continúa ampliando sobre esta base. Dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos lo seremos en la de su resurrección. Y el énfasis, amados hermanos, en este pasaje, en este verso, es que la unión, la cual Pablo acaba de describir anteriormente, es profunda y real. De manera que nuestra vieja naturaleza pecaminosa ha sido totalmente muerta y eliminada de nosotros con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera hemos sido resucitados a una nueva naturaleza en Cristo. El apóstol Pablo parece estar repitiendo, pero lo que está haciendo es una ampliación y un énfasis en esta verdad. Continúa diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De manera, amados hermanos,
que debemos saber que el viejo hombre ha sido muerto juntamente con Cristo y el fin de esto es que no sirvamos más al pecado. Vemos cómo el apóstol Pablo sigue en la misma base y va ampliando esas verdades que debemos conocer. De hecho, esta parte que habla el apóstol Pablo de que a fin de que no sirvamos más al pecado, en el original es más profundo, ya que en nuestro uso y costumbre del español, cuando hablamos de servir, no lo pensamos en la dimensión que el apóstol Pablo está hablando aquí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es para que no seamos ya sirvientes, esclavos del pecado. Es decir, que antes de nacer de nuevo en Cristo estábamos esclavizados y condenados en nuestra vieja naturaleza. Estábamos condenados y esclavizados a servir al pecado. Mas mediante la crucifixión de nuestro viejo hombre juntamente con Cristo, ya no estamos esclavizados a la voluntad del pecado. Ya no estamos obligados a servir al pecado. Dice el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Antes de conocer a Cristo, nuestra vida era de esclavitud al pecado. No teníamos opción para salir de ese círculo vicioso del pecado, mas ahora, si hemos muerto en Cristo, su muerte nos justifica para que ya no seamos más condenados, ni tengamos más la esclavitud de seguir sirviendo al pecado. Y esto nos informa de esta manera. El viejo hombre ha sido muerto juntamente con Cristo, por lo cual ya no hay condenación, porque mediante la muerte de Cristo hemos sido justificados. Cada vez que digo el viejo hombre ha muerto, es una verdad que Pablo está estableciendo aquí. Ya luego la leeremos toda una tras otra. En base a lo que hemos visto hasta ahora, el apóstol Pablo va a continuar argumentando en los siguientes 3 versículos. Verso 8, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si morimos con Cristo, es decir, que si fuimos representados en su muerte, es decir, si la sangre derramada en la cruz del Calvario, tú fuiste alcanzado por ella, si fuimos alcanzados por esa sangre, y Él nos resucitó mediante su resurrección, de la misma manera que hemos muerto y resucitado con Él, tenemos una esperanza, también viviremos con Él. Pablo dice, volviendo al verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es decir, así como Él murió una vez y para siempre por nuestros pecados, ya no existe la posibilidad de un nuevo sacrificio. Y a veces entendemos esto y lo vemos a la luz de las Escrituras y decimos, sí, efectivamente, el Señor murió una vez y para siempre y ya no hay otro sacrificio más que se ofrezca. Y lo vemos como, bueno, como cuando uno dice, lo voy a hacer una vez por ti, pero ya la próxima no me hago responsable. No, amados hermanos. Ese no es el contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo no va a volver a hacer un sacrificio. El contexto es el siguiente. Mediante la muerte de Cristo fue suficiente para pagar todos los pecados pasados, presentes y futuros. Por lo cual no hay otros pecados por lo cual nuestro Señor Jesucristo deba morir.
Y al no haber otro pecado más, porque la lista fue completamente eliminada de nuestra cuenta, pues por eso el Señor no necesita morir nunca más. Y por eso el apóstol Pablo dice, ya la muerte no se enseñorea de él. Esto es algo fundamental, amados hermanos. Si Cristo no fuese suficiente para el perdón de todos los pecados, pasados, presentes y futuros, habría pecado todavía por qué morir. Habría sacrificios que hacer. Y la muerte aún conservara poder sobre los redimidos. Mas por cuanto murió una vez por todas, ya el pecado está totalmente destruido. Para que no vivamos ya para el pecado, sino para Dios. Hasta ahora hemos visto 4 cosas que debemos conocer. La primera, que si el viejo hombre ha sido resucitado, muerto juntamente con Cristo, también hemos resucitado en la resurrección a una vida nueva. En su resurrección a una vida nueva. Lo segundo es que si el viejo hombre ha sido muerto juntamente con Cristo, hemos también sido librados de la esclavitud del pecado, por lo cual ya no estamos obligados a servir al pecado. Lo otro es que como el viejo hombre ha sido muerto juntamente con Cristo, ya no hay condenación, ya que mediante la muerte de Cristo hemos sido justificados. Y por último, amados hermanos, hay algo que debemos conocer, que por cuanto hemos muerto con Cristo una vez y para siempre, también viviremos con Él eternamente. Ya no son necesarios más sacrificios. O dicho de otra manera, lo que debemos conocer es que si el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, también hemos sido resucitados con Él a una nueva vida, libre de esclavitud del pecado, libres de la esclavitud del pecado, y ya no estamos obligados a servir al pecado. De modo que no hay condenación, pues en su muerte hemos sido justificados, y porque morimos con Él una vez y para siempre, tenemos la certeza de que viviremos eternamente con Cristo sin necesidad de más sacrificios. El apóstol Pablo continúa diciendo, el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo cual nos sitúa en el segundo punto. Hay algo que debemos considerar. Y de hecho, aquí en lo que el apóstol Pablo está exponiendo, hay un punto de inflexión en lo que él ya viene diciendo. Ya que tenemos todo este conocimiento, es decir, el fundamento de una verdad absoluta establecida por Dios en nuestra mente, ahora dice que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra considerar es clave, ya que cuando consideramos algo, no solamente es información que está en nuestra mente, no es solamente conocimiento, sino que son verdades que transforman nuestra manera de pensar en la medida que la creemos más profundamente. Al considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, lo que estamos haciendo es pasando de una verdad teórica a una verdad práctica, transformadora. Por la fe creemos que aunque en algún momento de nuestras vidas nos sintamos frustrados y desanimados, tenemos la certeza y la confianza de que hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Y cuando nos encontramos en diversas pruebas, por medio de la fe confiamos en que también tendremos la salida. Amados hermanos, no es suficiente con conocer esta información. No seamos como el empleado que la empresa se toma su tiempo y nos enseña qué debemos hacer, y al momento de nosotros hacer, entonces hacemos ignorando todo lo que hemos sido enseñados. Seamos prácticos y conscientes
para entender estas verdades. Para cuando nos preguntemos en nuestra vida, siento como que no soy creyente, no sé, me está afectando este pecado y no, me arrepiento y vuelvo y oro al Señor y lo pongo en manos del Señor, podamos entender la verdad bíblica. Nosotros hemos muerto al pecado. Ahora bien, sé que hay preguntas que surgen en nuestra mente. Porque si nosotros hemos muerto al pecado, ¿por qué nosotros todavía pecamos? Y es una buena pregunta que el apóstol Pablo no deja sin respuesta. El apóstol Pablo continúa diciendo en los versos 12 al 14 que hay algo que debemos ofrecer. Dice, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay algo que no ha sido todavía glorificado. Y el apóstol Pablo lo dice claramente aquí. El pecado en vuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo no ha sido glorificado. Y el mismo apóstol Pablo habla de esto en Romanos 7, 19 al 25. Dice Romanos 7, 19 al 25. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí es que si no fuese por el cuerpo al momento de nuestra justificación y santificación, hubiésemos sido hallados plenamente perfectos inmediatamente. Pero hay algo que permanece en nosotros y es nuestros miembros, nuestro cuerpo. Por lo cual, hermanos, y según el texto, el apóstol Pablo nos presenta dos alternativas. La primera alternativa es presentar o ofrecer nuestros miembros como instrumentos de iniquidad al pecado. O en otro lugar, presentarnos a nosotros mismos como vivos entre los muertos, ofreciendo a Dios nuestra vida. Tenemos esas dos alternativas, hermanos. Hay algo una analogía respecto a esto que estamos viendo, y es el pasaje de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Cuando el Señor va a la tumba, Lázaro estaba bien muerto. Cuando se pidieron que quitaran la piedra, cuando el Señor quita que piedra la piedra, dice Marta, ya hiede, ya
no hay nada que hacer. Sin embargo, el Señor habla y Lázaro vuelve a la novedad de vida, nace de nuevo, perdón, resucita de entre los muertos y sale de la tumba. Sin embargo, hay algo que Lázaro conservaba cuando salió de la tumba. Lázaro aún tenía las vestiduras de muerte, las vestiduras de la tumba. Y a veces eso nos pasa a nosotros en nuestras vidas. A veces hemos nacido de nuevo, hemos escuchado la voz del Señor hablar a nuestros corazones, hemos venido a novedad de vida, pero aún conservamos la ropa de muerte. Aún conservamos eso que el mismo apóstol Pablo nos manda a deshacer para que podamos vivir en plenitud de vida. Amados hermanos, como hemos visto, hay algo que nosotros debemos saber. En base a eso, debemos actuar en fe. No como esas personas que van buscando evidencias en todo momento para validar lo que dice la palabra, sino que creemos por la palabra que aunque no lo consideremos en nuestros corazones porque las emociones nos engañen, tengamos la certeza de que hemos sido muertos al pecado. Y en base a eso, el acusador no nos destruya, no nos destruya en cuanto a nuestra relación con nuestro Dios. Porque poder para destruirnos no tienes, sino que tengamos fe en las verdades que dice la palabra, para que podamos presentar nuestros cuerpos no al pecado, sino a Dios, para que podamos servirle a Él con nuestro cuerpo, ese cuerpo que el apóstol Pablo decía que luchaba en contra de la ley de Dios para servir a la ley de pecado. Ese cuerpo nosotros podamos presentarlos a nuestro Señor por fe, para entonces poder vivir como es el argumento de mi predicación, la plenitud de la nueva vida en Cristo. Vamos a orar, amados hermanos. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque estas verdades, Señor, transforman nuestra manera de pensar. Oh Señor, porque es cierto que a veces estamos desanimados por el pecado que nos asedia, estamos en una lucha constante, pero tenemos la fe y la certeza de que por cuanto morimos junto con nuestro Señor en su muerte, hemos sido también resucitados en Él. Y ya el pecado no reina en nuestras almas. Nuestros afectos, oh Señor, están en ti. Sin embargo, estamos en este cuerpo, Señor. Así que ayúdanos, Señor, cada día a poder presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de ti. Que podamos no ponerlo a la servidumbre del pecado, Señor, sino ser libres de ponerlo en tus pies, Señor. Todo cuanto hagamos, Señor, que podamos hacerlo para la gloria tuya. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santo.